Nuevamente, hermanos, pasamos a vosotros. Quiero pedirles que tomen su lugar. ¿Ya tiene su cuaderno? Si alguno no tiene cuaderno, ahí le dice al hermano Antonio, al hermano David, que le saquen una copia. Ahí está la copiadora esperando precisamente por si alguno necesita. Si todos tienen, está bien, hermano, está perfecto. Para nuestros hermanos que nos acompañan en internet, en diferentes partes del mundo, todo Latinoamérica, podemos enviarles la lección. Solamente necesitamos su correo electrónico para mandarles todo el cuaderno por internet, o bien lección por lección aparece en Facebook, en el muro del hermano Elías Rojas, su servidor, cada sábado, cada viernes y entre semana también. Así es que búsquelo, ahí va a encontrar la lección. La lección para todos ustedes, si alguno escucha y no coincide la lectura bíblica, que precisamente está equivocada, hay una equivocación, tiene el libro de Apocalipsis, ponga Marcos capítulo 7, 6 al 13. Entonces, así, hermanos, les encargo, cámbienle allí, en lugar de Apocalipsis, es Marcos capítulo 7, versos 6 al 13. Evangelio según San Marcos capítulo 7, 6 al 13. Una corrección que quiero hacer, grande, que está allí. Hay unas pequeñas, pero vamos a tratar de corregir las que estén a nuestro alcance. Bien, vamos a iniciar la lección de esta mañana. Se llama, ¿cómo, hermanos? La honra para los padres. Ahora todos juntos. La honra para los padres. Bien, el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. El verso de memoria también lo dice. Vamos a repetirlo solamente 2 veces. El que no se lo sepa, léalo. El que se lo sepa, dígalo de memoria. Así es que vamos a iniciar todos juntos nuevamente. Sale. Bien, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20, 12. Nuevamente, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20, verso 12. Tome su asiento, amados hermanos. En este pasaje encontramos el mandamiento de Dios. No porque hasta allí haya existido, como ya vimos en la primera lección de nuestro cuaderno. La ley de Dios existía desde el principio. Pruebas las hay en la Biblia y las mostramos y aparecen en la primera lección. Si usted no tiene el cuaderno, pídalo. Importante para que tenga esta información, porque algunas personas, sin saber y sin poner de su parte, solamente quieren oír la predicación unos cuantos segundos y después ya quieren comentar negativamente. Bien, nosotros tendremos que escuchar toda la lección para entender, y todo el cuaderno, ¿por qué no decirlo así?, para entender que esta ley existía desde el principio y existe y aún será, como dice la Biblia, eterna. ¿Por qué? Pasará la historia para saber que esa ley fue la que rescató a los redimidos en el reino de Dios, de Cristo, y la vida eterna. Bien, amados hermanos, es que importante que nosotros veamos la honra para los padres. A este mandamiento, habiendo existido desde el principio, en los últimos días el hombre ha fallado demasiado en él, por lo cual se ha envuelto en grandes problemas mundialmente en cada nación. Bien, el texto de memoria dice así, que es el mandamiento de Dios: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, para que viva muchos años. En otras palabras, en un lenguaje familiar. Bien, la lectura que tenemos, como ya les dije, es Marcos capítulo 7, 6 al 13. La que está allí está equivocada. Bien, vamos a ver Marcos 7, 6 al 13. Y como vaya teniendo su lectura, se pone de pie para que vayamos leyendo teniendo esta lectura. Capítulo 7 de Marcos. 7 de Marcos, versos 6 al 13. Despacio y todos unidos, sin adelantarse. Vamos a hacerlo despacio, leyendo tranquilamente, sin prisas. Voy a leer el verso 6. Dice así: y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis las tradiciones de los hombres,
las lavaduras de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que mal dijere al padre o a la madre, morirás de muerte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, todos juntos, e invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición, que dijisteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Tomen su asiento, hermanos. Bien, hay un pasaje que quiero recalcar, que es el verso 11. Dice así: y vosotros decís, basta si dijere un hombre al padre o a su madre, es corbán, que quiere decir don mío, a Dios, todo aquello con que pudiera valerte, o sea, que es todo el valor que le da. Quiere decir, tengo un regalo de Dios y ese regalo de Dios se lo dedico a Dios simplemente, y con palabras quiere arreglar todo, y que ya no le dejan hacer más por su padre o por su madre, la tradición de los judíos. Bien, entonces Jesucristo, recuerde que Él estuvo en contra de las tradiciones, de manera que aquí en este caso fallaron ellos allá, y eso también trajo consecuencias. Ahora bien, en este tiempo de igual manera, aunque es el pueblo gentil, pero recuerde que es solamente un solo Dios, al cual nadie ha visto precisamente, pero ha ordenado estos mandamientos, y no porque hayan existido desde el tiempo de Moisés para acá, sino porque existieron desde mucho antes. ¿Y por qué precisamente les da el mandamiento de acuerdo al Éxodo capítulo 20, el verso de memoria? ¿Por qué lo dice allí? Porque Israel había estado 430 años esclavo en Egipto, y había olvidado todo lo religioso. Era más egipcio que hebreo, o en otras palabras, que del pueblo de Dios. Y Dios tuvo que escribirles como si ellos fueran nuevos, porque la generación que vivía ahí cuando Él habló con sus padres no estaba, y eran gente nueva. Y ahora con el que había hablado era con Moisés para sacar a su pueblo de una esclavitud. Y habiendo estado en Egipto, estaban bien involucrados en todas las tradiciones y costumbres, idolatría y aún hechicería del mismo pueblo de Israel. Por tal motivo Dios quería que saliera ese pueblo para consagrarlo, para santificarlo y para hacer un pueblo para sí, porque era de la simiente de Abraham. Y precisamente aquí le prescribe, o la escribe nuevamente en piedra, precisamente para que se viera la eternidad de esta ley, quedara precisamente allí escrita, y se la entrega a Moisés para que se la diera a conocer a ese pueblo que no conocía de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, por cuanto era gente nueva. Las generaciones pasadas de sus antepasados, de las tribus de los patriarcas, habían ya ellos perecido, de manera que ahora se enfrenta Moisés con una gente muy rebelde, muy mal acostumbrada, y en realidad sin conocer las cosas de Dios, de manera que tenían en su mente todas las tradiciones de Egipto, pero la ley de Dios la ignoraban. Bien, aquí tenemos ahora bien en esta lectura también algo más. El verso 13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones, que decís, y muchas cosas hacéis semejantes a esas, cosas parecidas que se hacían, de las cuales Dios está en contra de ellas. Bien, ¿qué quiere decir honrar? Venerar. ¿Mande? Venerar, respetar. Respetar. ¿Qué más? ¿Cómo podríamos describir la palabra honrar? Tener ¿Mande? respeto para nuestros padres, hermano. En ese, ¿cómo se llama? En esa honra, ¿hará falta el amor o no? Si una persona quiere honrar a Dios, ¿tiene que amarle o no le ama? De igual manera también el hijo tiene que amar a su padre y a su madre para poder honrarle. Y ese amor que se siembra, que se enseña, que se muestra, que se cultiva desde pequeño, tiene que el padre y la madre enseñarlo al hijo, para que cuando esté grande pueda precisamente cosechar de lo que sembró. Porque no puede sembrar una cosa y cosechar otra.
De manera que primeramente está el amor, el cual tiene que quedar sembrado allí, para que cuando escuche los mandamientos o las órdenes del Padre, también le honre con la obediencia. Pero no solamente con la obediencia, con el apoyo moral, social, espiritual, de todas formas. Así es que, hermanos, el apoyo económico también, ¿verdad? Bien, de manera que yo escuchaba y veía precisamente el anuncio, por cierto, muy acertado. Cuando se dijo las palabras que decía allí, presentaba un ministro a una ancianita que ya traía su bordón, con trabajos, caminaba la ancianita y caminaba, y caminaba, y caminaba. La ancianita precisamente estaba allí y había platicado con el ministro. Y dice el ministro: no puede ser, dice, esta anciana cuidó de 10 hijos. 10 hijos no pueden cuidar de esta anciana. ¿Usted cree? Qué maldición o qué terrible castigo para una anciana, después de haber sufrido tanto con uno y con otro, y 10, para que ahora ninguno le extienda tu mano y se olvide como si no existiera. Y la pobre anciana tener que pedir ahora sí que auxilio a otras personas que ni son su familia y que tienen que tenderle la mano para salir adelante mientras vive. Por eso los asilos están llenos. Y decía un comentario de un anciano que estaba en un asilo, ya decía: mejor quiero morir en mi casa, pero yo no quiero estar aquí. Decía una persona que trabajaba allí, compañero de trabajo, dice que trabajó allí, dice: en realidad, dice, lo que nosotros queremos, dice, es que como hay unos que son bien, no sé cómo dice él, pero como diciendo muy latosos, algo así, para hacer más suavecitas las palabras, dice, mejor dice, ya lo que queremos es terminar con nuestro trabajo y irnos. Bueno, que porque se ven en cada problema, como ellos van a recibir por dinero, pues nada más quieren salir con su compromiso. No hay amor, misericordia por aquellos ancianos, porque quizás también no sabe que el que está allí sirviendo también tiene padres o no. Y entonces el trabajo se tiene que hacer con gusto, de lo que sea, pero en ese caso, por ser seres humanos y son personas, no importa que se hayan portado mal, pero al hacer uno la obra buena, hermanos, con buen gusto, recibe bendición de Dios. Ahora, la honra para un padre, el cual le ha dado el apoyo y el mantenimiento para que crezca y esté grande, después de todo despreciarlo. Y como dijo alguno, no puede ver a este anciano, y no sé qué palabras dijeran. ¿Sería eso algo bueno? Despreciar a un padre o una madre. Este mandamiento, hermanos, es bien castigado, pero también, hermanos, es un mandamiento que en realidad tiene una grande promesa para todo aquel que toma en cuenta la palabra de Dios. Vamos a estudiar esta lección y quiero que todos compartamos con nuestros comentarios, nuestras lecturas, y también si tiene preguntas, también hágalas, porque por eso se llama una lección, y es una escuela en la cual aprendemos, preguntamos y entendemos. Bien, después de haber leído Marcos capítulo 7, 6 al 13, que es la lectura bíblica de este día y que está en esta lección, recuerde que la lección que está allí tiene equivocada la lectura bíblica. Póngale Marcos 7, 6 al 13. Tiene Apocalipsis, pero no es. Donde dice lectura bíblica. Voy a continuar. Esto lo digo porque como muchos hermanos están con nosotros siguiendo nuestra transmisión de toda Latinoamérica, desde el norte hasta Chile y también parte de Europa y Asia, hermanos, Dios les bendiga, hagan esa corrección. Vamos ahí, esta lección también será subida, como las predicaciones, a YouTube, precisamente para que alguno no pudo estar en la escuela pueda obtener las enseñanzas que se estudiaron en la iglesia de Dios Modesto. Vamos, hermanos, a iniciar la lectura bíblica de esta lección. Dice así: este mandamiento encierra una gran promesa. Dios ha prometido: el hijo que honra a su padre tendrá bendición en todo, además vivirá muchos años.
En este tiempo los pueblos enteros tienen un gran problema. Los hijos se han convertido en el terror del barrio donde viven, porque la ley de Dios no está en sus corazones, y la desobediencia es una falta de honra para los padres y deshonra para Dios. Dios castiga este pecado. La moral se ha perdido. El respeto no existe. No hay disciplina para el mismo gobierno. Es un gran problema el tener que controlar la delincuencia, y las cárceles están llenas. Muchos problemas por infringir este mandamiento. El apóstol Pablo escribió que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos y que habría todo este gran problema por la desobediencia de los hijos para con los padres. El respeto se perdió, la vergüenza, el amor. Se oye decir de hijos que golpean a sus padres y aún los han matado. Padres que no duermen por no saber en dónde están sus hijos, ni saben qué están haciendo. Sus hijos, mucho dolor. Los periódicos de noticias están llenos. No hay compasión ni misericordia. ¿Es cierto esto? En realidad, hermanos, no solamente los periódicos, la televisión, el radio y todos los medios de comunicación están anunciando esto. Aún hasta por su teléfono puede seguir las noticias de todo lo que pasa. No de todo, porque ni alcanzaría a verlo lo que sucede. Dice aquí, el último párrafo: en la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, dice que todo padre debe enseñar a sus hijos a obedecer los mandamientos de Dios, pero como el hombre de hoy fue también un hijo desobediente y malo, sus hijos son peor. De aquí depende un gran problema en el mundo entero, porque el mundo será gobernado por ese mismo tipo de hijos rebeldes, y se cumplirá lo ya escrito por el Señor. Bien, todo padre tiene la responsabilidad de instruir a sus hijos por el buen camino, porque tiene que dar cuentas en el día del juicio. Esa es una gran verdad. No es que dice el padre o la mamá, dice, es que ya le dije, es bien necio, ya le dije un montón de veces y todo el tiempo allí. La Biblia ordenó, por medio de las Sagradas Escrituras nos damos cuenta de que le dijo Dios a Abraham. Y dice que quedó escrito, dice, yo sé que Abraham mandará a su casa, a sus hijos, después de decir que guarden, ¿qué? El camino de Jehová. Y también, ahora, otra cosa. A Moisés, precisamente, le mandó escribir, dice, y estas tablas, esta ley, dice, estará escrita en tus corazones y la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, andando en el campo, en el camino, estando en la casa, en todas partes, repetirás todo el tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo dice? No marca tiempo. Por tal motivo tiene que ser toda la vida. Si el padre vive, tiene que estarle recordando a los hijos que deben guardar los mandamientos de Dios. Si ellos no lo hacen, de una y otra manera puede hacerlos. Antes lo tenía que hacer por una carta si vivía el hijo allá en otro país, y se tardaba meses y a veces si llegaba o no. Hoy no, en menos de un minuto escribe el mensaje y en segundos ya está ya, ¿cierto o no? En cualquier parte del mundo. Así que aún hablado lo puede decir, y aún que lo vea en película también. Hermanos, no hay razón para ponerle peros a Dios a hoy. De manera que tenemos que decirlo de cualquier forma. Se enoje, le guste o no le guste. Como dijo el profeta, le dijo al profeta, tú háblales, escuchen o qué, o dejen de escuchar. Pero ¿sabe por qué? Porque esto es para bendición de todos. Recuerde que este mandamiento aquí dice, la ley de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Es decir, para que vivas muchos años. Es una bendición para los hijos. Pero es que ya me casé y ya mi papá, pues ya él que se atienda a los menores, ¿no? Aunque el hijo esté bien viejo también y el papá esté anciano, tiene que honrarlo y no descuidarlo hasta que ya no pueda hacer nada por él, porque ya está descansando para esperar al Señor. Bien, en la tumba, ¿verdad? Desde luego, pero tiene que hacerlo. Bien, y el hijo que tiene su padre y que tiene su abuelo, de igual manera, porque también es su padre. Bien,
hay hermanos, esto que es precisamente un mandamiento con promesa, en realidad muy grande de parte de nuestro Dios. Ya leí el comentario y recuerde que es en realidad una gran verdad, que hoy en día precisamente hay mucho problema en la tierra, y que en realidad los gobiernos tienen grandes problemas con las pandillas, con los hijos rebeldes que andan en la calle, unos asaltando, otros robando, otros en los vicios, y que corren un peligro para la gente que quiere vivir en paz. Decía un hermano precisamente que vive en una ciudad muy peligrosa, dice, pero eso es para la gente, dice, para nosotros no, porque, los problemas, porque nosotros en cuanto se oscurece ya no salimos de la casa. Y así lo tiene que hacer, porque de otra manera el que anda en la noche o por necesidad lo hace, corre un gran peligro. Bien, amados hermanos, Dios precisamente dijo así: y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué? La caridad de muchos se respirará. Ahora lo vuelvo a repetir: por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se respirará. Esta maldad se ha multiplicado. ¿Lo dijo Dios o quién lo dijo? Lo dijo Dios. ¿Sabe por qué? Recuerde lo que dijo Jesucristo en San Juan capítulo 17. Señor, las palabras que tú me has dado son las que yo les he entregado y ellos las han recibido. ¿De dónde venía? Dice, lo que yo hablo, no hablo de mí mismo, porque esto es lo que he recibido de mi Padre. ¿De quién viene el mandamiento? De Dios. Entonces, hermanos, con todo respeto, precisamente el Señor pone esas palabras en cada corazón. También así, con ese amor, tenemos que recibirlas, para no nada más oírlas. El hecho de estudiar cada lección aquí es para vivirlo, ponerlo en práctica. Analice cada uno de los temas del cuaderno. Hermanos, Jesucristo viene muy pronto y quiere una iglesia preparada, no una iglesia que diga, después lo hago. Lo que tenemos que hacerlo, hoy tenemos que hacerlo, pero vamos a hacerlo, porque en realidad estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Es muy serio precisamente la palabra de Dios, entregada por nuestro Señor Jesucristo y ahora repetida por su ministerio en toda la faz de la tierra. Voy a iniciar con las preguntas, sin antes hacer énfasis a algo muy importante aquí. Una cosa muy importante: la honra para los padres, el problema que ha causado. En realidad, lo que ha costado para los gobiernos tratar de controlar esto por medio de muchos medios, les ha costado mucho. La ayuda que Dios da precisamente para que se pueda lograr un remedio completo. No va a haber remedio completo, pero un día cuando el Señor venga, Él sí lo va a poner. Los hombres ahorita podrán controlar y lo que sea, pero lo que quiere Dios es que demos a conocer su palabra, porque esta paz, hermanos, recuerden lo que dice la Biblia: no hay paz ¿para quién? Para el impío. ¿Quién es el impío? El malo. No hay paz, hermanos, porque recuerde que la única paz la va a traer Jesucristo cuando venga en el milenio, donde ya no habrá ninguno de estos problemas. Pero sí, lo otro que quiero recalcar es que todo padre tiene la gran responsabilidad de conducir a sus hijos. Decía a un hermano, hasta los 18 años, y ya me olvido de ello. No. El hijo estará grande, pero si comete un error, es que ya tiene 25, ya sabe lo que hace, allá él. No. Tiene que decirle de alguna manera, por teléfono, no sé, como sea, pero decirle, ¿sabes qué? Lo que hiciste está mal. Y tienes que corregir, las cosas son así. Si el hijo se enoja y ya no quiere hablar, ya no es responsabilidad del padre, pero mientras escuche, tendrá que oír precisamente los consejos de un padre. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, para eso está como padre, porque tiene más experiencia. Las canas no se pintan solas, ¿o sí? O nada más porque sí, o se las pintó alguien. ¿Por qué salen? Por la experiencia que Dios precisamente le ha permitido a una persona recibir. Porque muchos ni a canas llegan. ¿Por qué digo esto? No porque su cabello permanezca negro. Bueno, sí, permaneció negro porque así se fue a la tumba. Y jóvenes antes de 40 ya no existen. ¿Por qué?
Imagínense, revise el mandamiento. Pero es importante, hermanos, entonces nosotros entender que sí, por eso le decía Dios a Moisés, delante de las canas que te levantarás, o sea, tendrás respeto, porque precisamente hay allí sabiduría, bendición de Dios, si es un hijo de Dios, desde luego. Si anda en la calle, hermanos, y no sabe de la palabra de Dios, es como si fuera menos que un niño, es decir, no sabe absolutamente nada. ¿Qué puede enseñar? Todo equivocado o confundido o con necedad o quizás lo que se le ha metido en su mente, pero en realidad, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a analizar las preguntas y ahora tenemos 45 minutos para las preguntas. Son 9 preguntas. Yo quiero precisamente preguntar solamente de 3. ¿Qué hermana o qué hermano quiere la primera pregunta? Hermana Juanita, les ganó la hermana Juanita, se adelantó. Hermana Esther, hermana Tere, y nuestra hermana Rebeca también levantó la mano. Ok, vamos a dejarle la cuarta a nuestra hermana Tere, a hermana Rebeca, pero y los demás que no alcancé a ver, pues después, enseguida. Así en ese orden, hermana Juanita, hermana Esther, hermana Tere y hermana Rebeca. Bien, y los hermanos también, su cooperación después. ¿Viene? La primera pregunta dice así: ¿cree usted que la honra debe de ser igual para los dos, padre y madre, de acuerdo con el pasaje? Lea Éxodo 20:12, verso de memoria. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sí. Ahora, ¿cree usted que la honra debe ser igual para el padre y para la madre, o debe ser primero para el padre y después para la madre? ¿Cómo? Igual. ¿Y cómo podríamos respaldar esto? Dice la Biblia que cuando una pareja es unida, dice la Biblia, dice Jesucristo, no son más dos, sino que uno. Entonces, hermanos, el mandamiento es único, es para los dos igual. Tanto, no es que yo quiero más a mi mamá, no es que yo quiero más a mi papá, nada es que yo lo quiero, tiene que querer a los dos y precisamente apoyarlos a los dos de igual manera. Bien, tenemos aquí, hermanos, pues mucho que comentar, pero no voy a extender mis comentarios, pero sí, en una ocasión platicaba con personas que están demasiado, exageradamente dañadas, de manera que, hermanos, su vida es más, lo mundano queda chiquito para lo que ellos son y lo que piensan y lo que hacen y lo que dicen. En realidad es difícil tratar de hacer entender a esas personas porque para ellos es su pan cotidiano. Pero me decía uno de sus hermanos de esta persona, dice, lo que está diciendo y lo que dice no es nada, y eso porque te tiene respeto. ¿Yo qué? Pero de respeto debería ser a Dios. Pero dice, así como eso dice, y más le dice a su papá en su cara así, a su papá, y su papá le dice a él. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo ve usted? ¿Estará bien? Bien mal, demasiado mal, porque ya no hay respeto. Y el padre, ¿por qué le dice y le contesta? Porque de seguro que eso fue el que enseñó. Es como aquel padre que está en la mesa, allí con la botella para embriagarse, y le dice al hijo, no tomes. ¿Está bien? Esto es malo. ¿Cómo puede decirle no tomes si lo está haciendo? Tiene que decirlo de dos maneras, con el ejemplo y con las palabras, ¿verdad? Entonces, así es, hermanos, aquí tenemos esto. Padres que son igual o peor que los hijos, o hijos que son peor que los padres, porque va esto de mal en peor. Ahora, ¿cree usted que la honra debe ser igual para el padre y madre, de acuerdo con el pasaje, diferente o igual? Igual, debe ser la misma honra tanto para uno como en el otro. Bien, si no hay algún comentario, si no hay algo que agregar, continuamos con la segunda pregunta. ¿Claro? Ok, queda claro. Bien, pregunta número 2, hermana Esther. Hermana Esther, dice así la pregunta número 2. ¿Cuál es el mandamiento con promesa especial? Efesios 6, 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. ¿Cuál es el mandamiento con promesa, hermana Esther? Honra a tu padre y a tu madre. La honra para el padre y para la madre. Bien,
Aquí tenemos otra pregunta en esta misma pregunta. Dice, ¿y cuál es la promesa? Ya dijo nuestra hermana, ¿qué? Para que te vaya bien en la vida. Para que le vaya bien en la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga bendiciones y que viva, ¿qué? Muchos años. Y luego dice aquí, pero esta persona, ¿pero por qué vivió tantos años? Vea su comportamiento que llevó. Vea precisamente la vida que llevó. Pero luego dice, pero esta persona estaba bien fuerte y se veía como bien llena de vida. Y mira, en su pleno apogeo murió. ¿Cómo que se murió? Hasta se sorprenden todos, no puede ser. Sí, ya está muerta. Ahí está en el ataúd, ya lo van a enterrar. Está en el ¿cómo se dice? En el funeral. Bien, hermanos, algo terrible. ¿Cómo puede ser? Pero precisamente, hermanos, a causa de la vida que lleva. Y también precisamente, ¿por qué? Porque pone su esperanza en Dios. Hay cosas tan terribles que vive la vida, pero aquí son para acabar con y destruir su vida por completo. Muchas personas pudieron haber quedado allí, pero aquella persona que confió en Dios pasó aquello y Dios le ayudó. Y aún si no hubiera ninguno de esos problemas, podría vivir más, pero aún así rebasa el límite de vida. ¿Cuál es el límite de vida? ¿Cuánto? 70. Son 50. Y los más robustos, 70. Ya los que viven más, hermanos, ya es un regalo y premio de Dios. Hubo ancianos, de los que yo sé, de la familia Hertz, que vivieron y rebasaron los 100 años. Dentro de ellos uno que tenía los puros huesos ya nada más y todavía leía su Biblia. ¿Cómo le haría? Y no murió enfermo. Murió porque se cayó y se le quebraron todos los huesos y del dolor murió. Pero en un instante al caer, yo creo que se cayó privado, a lo mejor se pegó primero en la cabeza, pero todos los huesos, dijeron los doctores, estaban quebrados de tan secos. ¿Cuántos años tenía? No supe, ni sé. Pero sí, era demasiadamente edad. Vivió casi todos los 1800 y parte del año 1900. Fíjense nada más. Ahora, sus antecesores de ahí vivieron bastantes años. Son muchos años, hermanos. Dios es grande y da este premio, esta bendición para sus hijos que honran a sus padres. Es muy importante, de manera que hay hijos tan groseros que hablan hasta con un solo tono golpeado, hasta para hacer sentir al papá y a la mamá, y muchas veces los hacen llorar. ¿Es cierto o no? Y qué pena, qué en realidad llevan los padres cuando estos lo hacen los hijos delante de la gente. Quisieran esconderse y que la tierra se los tragara. Pero ya a veces algunos padres no tienen ni eso porque también han perdido la vergüenza. Ya les parece todo común porque toda la gente tiene ese problema. Pero en el pueblo de Dios no debe haber así. No debe haber esto. Y en realidad, hermanos, es poco. Y si hay algo, es precisamente por falta de entrega y santidad a Dios. Y porque en realidad al hermano no le importa, ¿verdad?, mucho la palabra de Dios, ni estudiar la Biblia, ni estar todos los servicios en la iglesia, y pues si quiere canta, y si quiere no canta, y solamente lo lleva como cumplir un compromiso social, así lo siente. Pero hermanos, Dios es el que está en primer lugar, porque si nosotros honramos al padre y a la madre, podremos honrar a Dios, ¿cierto o no? ¿Podrá alguno honrar a Dios y desobedecer a sus padres? No, porque está infringiendo el mandamiento. De manera, hermanos, que nosotros debemos entender que Dios también demanda honra, porque Él es nuestro Padre Celestial y a Él tenemos que obedecer estos mandamientos y ser obediente, estar en su familia, en su pueblo, precisamente caminando por el camino que Él nos ha trazado. Y respetamos al Todopoderoso, Dios y Padre nuestro, y también respetamos a nuestros padres en la carne para cumplir este mandamiento que Él nos ha dejado. Bien, tenemos la pregunta número 3 para nuestra hermana Tere. Hermana Tere, la pregunta número 2 dice: ¿cuál es el consejo de la palabra de Dios para los hijos
Repito otra vez la pregunta, ¿cuál es el consejo de la palabra de Dios para los hijos? ¿Cuál es el consejo? Tenemos aquí Proverbios 1:8 y Proverbios 13:1. Proverbios 1:8. 4:1 al 8. 4:1 al 8, sí. Oíd, hijo, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis gordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No te alejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. ¿A cuál? Amén. Hasta el 8. Bien. ¿Verdad? Sí. El verso 8. Tome asiento. Tenemos allí el verso también 13:1. Hermana Tere. Del 13. Capítulo 13:1. 13:1. Ok. Dice, hijo mío, sabio. No, el 13:1. 13:1. 13:1 dice, A ver. ¿de Proverbios? Proverbios 13:1. Sí. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no encuentra las represiones. Bien, No tome su escucha asiento, las hermana. represiones. Sí. Hermana Esther, y para todos los que quieran ayudarle a nuestra hermana Esther en sus comentarios, dice así la pregunta: ¿cuál es el consejo de la palabra de Dios para los hijos? La respuesta es porque os doy buena enseñanza y no desampares mi ley. Eso es. ¿Y algo más? ¿Otro comentario? ¿Cuál es? Vea usted el capítulo que estábamos viendo, 4. El consejo es que los hijos deben escuchar ¿a quién? A los padres. A los padres deben escucharlos, ponerles atención. Y luego dice aquí que él dice: yo era hijo delicado y único de mi madre. En otras palabras, el mimado. Pero y mi madre me decía: retén mis enseñanzas, mis instrucciones. Aquí dice que el principio de la sabiduría es el temor ¿de qué? De Dios. Entonces, cuando la persona toma en cuenta esto y ahora pone atención, pone en práctica lo que el padre y la madre le están enseñando, ahora sí, hermanos, tenemos aquí que empieza la sabiduría dentro de su corazón para poder precisamente entender consejo. Dice que el que es necio, el hijo necio, dice no acepta las reprensiones. Dice el verso capítulo 13:1, el hijo sabio toma el consejo del padre, mas el burlador, o sea el necio, no escucha las reprensiones, se enoja, se molesta. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría en él. El otro pone atención y lo pone en práctica. Esto es lo mejor de lo mejor. Allí empieza el principio de la sabiduría. Y cuando esa persona que no es burlador, que no es necio, retiene los consejos, cuando sea grande tiene un gran tesoro en su corazón. Pero aquel que no hizo ninguna almacén de buenos consejos, ¿qué tesoro podrá tener en su corazón? ¿Será rico o muy pobre? Muy pobre en realidad su conocimiento. Y lo comprobamos, hermanos, en realidad con la gente que no conoce la palabra de Dios. Como les decía yo la otra vez, en una ocasión se me ocurre, y estaban precisamente como alrededor de 25 empleados allí, y comentando algunas cosas vino al caso, y yo les dije: a ver, díganme ¿quién de ustedes sabe la historia de Samuel y Elí? ¿Qué es eso? Y dije yo entre mí: ¿no saben? Dije yo entre mí, si a alguno de los niños de la iglesia yo le dijera
¿Te sabes la historia de Samuel y Elí? El primero levantarían toda la mano. Yo digo la historia de Samuel y Elí, porque saben toda la historia de la Biblia, pero ellos una no lo sabían, menos todas. Así es que, hermanos, en realidad yo admiro al pueblo de Dios, que precisamente en el cual hay grande diferencia precisamente del Espíritu de Dios y amor de Dios para retener las instrucciones del Todopoderoso y la sabiduría que Él ha ofrecido a aquellos que le aman. Dice aquí entonces que el consejo es para el hijo que ponga atención y ponga en práctica las enseñanzas de su padre y de su madre. Repito aquí el pasaje, dice así, el consejo. 2, porque yo doy buena enseñanza, no desampares mi ley, no desampares mi ley, no la desampares, porque fui hijo de mi padre, delicado y único de mi madre, y él me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razones, o sea, mis consejos, y el consejo es que guarde los mandamientos de Dios en todo tiempo. Ese es el todo del hombre, la palabra de Dios así lo dice. Y el que guarda sus mandamientos no andará en tinieblas, porque precisamente tendrá la lumbre o la luz de la vida, la que es necesaria para vivir. Bien, seguimos adelante, avanzamos porque el reloj nos va a ganar. Tenemos ahorita aquí la pregunta número 4 para la hermana Rebeca. Dice la pregunta número 4, hermana Rebeca, ¿le agrada a Dios la obediencia de un hijo? ¿Y debe de ser obediente o solo en lo que quiere y en lo que le gusta o en todo? Da varias opciones para que se responda. Así es que aquí está la pregunta número 4. Tiene Colosenses capítulo 3, verso 20. Colosenses 3:20. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Bien, la pregunta que estamos viendo aquí dice, ¿le agrada a Dios la obediencia de un hijo? ¿Y debe de ser obediente solo en lo que quiere, en lo que le gusta o en todo? En todo. Aquí lo leyó nuestra hermana claramente, el 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres ¿en qué? No dice que lo que te agrade, lo que te guste, es que a mí no me gusta, no. Es que el mandamiento que le está diciendo el Padre, que conoce la palabra de Dios, viene de Dios. Recuerde que no es del Padre, ¿o sí es del Padre? No, ¿quién se la dio? Pues la palabra de Dios. ¿Y quién trajo la palabra de Dios? Jesucristo. ¿Y quién le dio a Jesucristo? Dios Todopoderoso, el Padre Eterno. De allá viene todo. Ahora bien, tenemos aquí la secuencia que ha seguido, nada le hace, pero llega hasta nosotros el consejo. Bueno, y dice en todo. Y luego dice aquí, porque esto agrada al Señor. Sí, a Dios le agrada. Y como premio tiene la promesa que ya acabamos de ver. Bien, ahora bien, esta es la pregunta número 4. ¿Hay algo que agregar? ¿Algo que comentar sobre esta o está clara? Bien, vamos ahora a la 5. Pregunta número 5. Los problemas que hoy... pero no les pregunté. ¿Quién quiere la 5? A ver, hermanos. Que no sean los mismos hermanos porque quiero que todos los demás cooperen. Hermano Job. ¿Quién otro hermano? ¿Otro hermano? Bien. Vamos a dejar que los hermanos se animen. Hermana Celeste, ¿alguien más? No vi quién alzó la mano hace rato. El hermano Job y ya nuestra hermana, espérenme tantito, hermana, vamos a darle la oportunidad a los hermanos, pero sí, toma en cuenta a su hermana Esther. Bien, hermano Job y hermana Celeste. Vamos, otras 2 preguntas más. Tenemos las 5 y las 6. Los problemas, hermano Job, que hoy existen en el mundo y la mucha delincuencia ya estaban profetizados, en este caso diríamos sí o no, y pudiéramos comentar algo más. Segunda de Timoteo 3, 1 al 8. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 1 al 8. Bien, hermano, dice la palabra. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impuestos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, porque de estos son los que se meten a las cosas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por las diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar a conocimiento de la verdad y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Amén. Bien, aquí ya nuestro hermano tuvo la lectura de este hermoso pasaje y la pregunta dice: los problemas que hoy existen en el mundo y la mucha delincuencia, ¿ya estaba profetizado? Sí, ¿verdad? Estaba profetizado. Fíjense nada más, si nos ponemos a descifrar, explicar lo que quiere cada palabra, dice, hermanos, será un tema para cada una de las cosas, pero mire todo lo que hay. En realidad, esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y empieza a decir que habrá hombres amadores de sí mismos, ¿sí? Porque no les importa más que lo suyo propio, ¿verdad? Avaros, quiere decir que ambiciosos, aman el mucho tener el dinero, lo que sea. Vanagloriosos, se dan mucha importancia. Dice así mismo, dice soberbios, es casi similar, pero es una persona que tiene una arrogancia bastante alta. Detractores, quiere decir blasfemos, que dicen muchas groserías, insultos, palabras malas, dice la gente en un lenguaje familiar. Desobedientes, pues, por lógica, tanto a los padres como al gobierno, como todo, ¿verdad? Y los padres, dice, ingratos a los padres, ingratos sin santidad. Pues, ¿qué santidad puede haber? En realidad, la crueldad, la maldad los lleva hacia lo peor, cada día peor. Sin afecto, no hay amor en ellos. En realidad, dice, desleales, pues, ¿cómo van a ser desleales? Pues son, al contrario, están en contra de sus padres, ¿verdad? Luego dice aquí, calumniadores, pues sí, cuántas mentiras y cuántas palabras no dicen, ni comentarios que en realidad son malos. Luego dice aquí, destemplados, pues sí, si conocen la palabra de Dios y aún andan allá y andan acá, con un pie afuera, otro adentro, porque practican un rato las cosas del mundo y otro rato quieren servir a Dios, pero eso es precisamente destemplados, que se hacen para allá y se hacen para acá, pero nunca están en su lugar. Crueles, en realidad, hermanos, crueles porque no hay misericordia en sus corazones. Aborrecedores de lo bueno, sí, aman la maldad, aman todo lo malo, les agrada. Y dicen, pero es que a mí no me gusta las cosas de Dios, pero lo malo sí, eso es lo malo, porque un mal espíritu tienen allí y es el que les hace saber, sentir ese amor por lo malo. Traidores, en realidad sí, porque nunca son fieles, en realidad son, como dice la palabra de Dios, sinceros, ni con ellos mismos. Dice, arrebatados, ¿sí? Porque se encienden así nada más por la menor cosita, hasta porque una mosca pasa así, quisieran que comerse a todos, por cualquier cosita están a la defensiva en palabras, golpeadas para ofender a los demás, y ya una vez que se enojan, no saben ni lo que dicen. Y las personas que no están, yo pensaba que esa persona no decía groserías. Una ocasión, un comentario, había una persona que decía que estudiaba la Biblia y quería que enseñarme la Biblia. Yo le hablaba de la palabra de Dios, pero él quería a fuerzas meter su idea y decía que la amaba a Dios y lo amaba mucho y hacía una cara de mucha santidad. Este hombre, ¿cómo es bueno para artista? Pero en realidad una cara de más que un angelito. En una ocasión me pidió un ride. Bueno, un aventón, dicen allá en México. Aquí le revolvemos inglés con español, ¿ok? Bien, entonces íbamos ya como de camino de 20 minutos a donde él quería. Y en eso empezó a platicar y yo creo que no se le olvidó que estaba hablando conmigo.
estaba platicando de varios amigos y estaba platicando de un problema de unos amigos y que el problema estuvo así y así, y empezó a platicar y les dije y empezó a decir lo que él les había dicho y lo repitió y así, así, y dice, todavía siento, cuando dice, yo todavía siento ganas de decirles, y empezó a decir, como que se sorprendió, se vieron los colores a la cara, y volteó y me vio, y trató de componer la cosa, pero ya estaba muy avanzado, ya no se pudo. ¿Por qué? Porque él decía que tenía amor a Dios y en realidad no lo tenía. En realidad la obediencia, hermanos, la práctica, el vivir las cosas de Dios lo demuestra en cualquier lugar y en cualquier momento, porque ni porque se lo olvide, ni tampoco porque se deje llevar a ira, debe llevar por los instintos carnales y pecaminosos del cuerpo, de la carne. Luego dice aquí, deleites amadores, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. A esto se evita, sí, demuestran lo que no son, pero después cuando se descubre en realidad, hermanos, se da cuenta que aquella persona es totalmente pervertida. Dice evita, a esto se evita. No quiere decir que no los dejes entrar, que no platiques con ellos. No, si vas a convivir con ellos, tienes que tú meter la palabra de Dios. Y esta fue mi táctica por muchos años, sobre todo cuando trabajé con personas que en realidad eran incontrolables, pero a pesar de todo ello, entraron en una mejor vida. La palabra de Dios la recibieron por testimonio, no quisieron, pero en realidad, hermanos, así es. Cuando alguna persona empezaba a hablar cosas que no, inmediatamente yo empezaba a hablar de la palabra de Dios y la arreciaba yo la palabra de Dios más directamente. Ya cuando veía que era la cosa derecha, mejor decía, no, cuando esté, no, ni hables eso porque te va a regañar. Ya luego me decían que yo era el regañón. No, te mandas a dar el regañón, sí. Y luego les dices que lo mandas a saludar el regañón. Sí, les voy a decir. Pero sí, dice, a pesar de todo, desde que tú te saliste, ya no dicen tantas groserías como decían antes. Bueno, eso lo dice la gente, no lo digo yo. Pero hermanos, no es eso, es la palabra de Dios que llega a los corazones de cualquier manera. Porque la palabra de Dios es como un martillo que quebranta, ¿qué? La piedra, hermanos. Y eso precisamente lo que faltó. A lo mejor, como digo la palabra de Dios, echa tu pan sobre las aguas, al cabo de algún tiempo lo hallarás. Voy a continuar y luego dice aquí, dice, porque estos son los que entran por las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas a diversas concupiscencias, a diversas malas costumbres, y allí empieza diciendo el estilo de vida que llevan de sus placeres carnales. Verso 7, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento, porque todo el tiempo están oyendo la palabra de Dios, y cuando están en su casa o fuera de la iglesia o en la calle, se comportan como cualquier gentil. Eso, hermanos, si a alguno le sucede, tenga mucho cuidado, porque corre mucho peligro su vida y su vida eterna, porque en la vida no la tenemos comprada, tenemos que apartarnos de eso ya. 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, estos también resisten a la verdad, diciendo mañana, mañana, hoy no me entrego al Señor, mañana, mañana, y ese mañana nunca llegará, y cuando digan, ahora sí, va a ser demasiado tarde. Bien, tenemos aquí algo más. La pregunta número 6 para nuestra hermana Celeste. Dice así, ¿hay alguna esperanza para ellos si no se arrepienten y continúan en el mundo? Segunda de Timoteo 3:13, hermana Celeste. Mas los malos hombres y los engañadores irán del mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Hay alguna esperanza? ¿De mal en peor? No, hermanos, no hay. Decía una ocasión, una de las cosas que se comentan, y decía precisamente así. Dice, un hombre amarró un becerro, y se amarró el becerro de su cuerpo para retener el becerro, y lo empezó a echar a caminar, y el becerro empezó a correr. ¿Estaría bien? Amarrado, hermanos, y el becerro, ¿qué tanta fuerza tiene un becerro? Hermanos, lo destroza y lo destruye. Esto es falta de sabiduría. No tenía que haber hecho eso. Tenía que haber usado otra estrategia menos eso. El otro comentario para ilustrar precisamente lo peligroso que es jugar con el pecado. Dice, la lanchita, iba rumbo a atravesar el río, pero viendo bonito el agua, el que la conducía se distrajo y vio un letrero que decía, cascada
abajo. Y no le hizo caso y continuó. El río avanzó la fuerza y volvió a ver otra cascada abajo. Salte ya. Y no le hizo caso. De igual manera, hermanos, está el que está con un pie en el mundo. Ya ve, ya viene Jesucristo. En la vida no la tenemos comprada. Ya cuando quiere, hermanos, es demasiadamente tarde. Cuando la lanchita quiso salir, se fue a la cascada, se destruyó, se murió el que la conducía. Así es precisamente la vida, por jugar con nosotros, con aquello de dejarlo a última hora, cuando ya no se puede hacer nada. Bien, quiero que ilustre este comentario precisamente de esta anécdota. Pues no es una anécdota, son cosas que se cuentan, son como cuentos que se ilustran de lo que puede suceder, de cosas que han sucedido en la vida. Bien, ahora tenemos aquí la pregunta número 7, 8 y 9. 3 hermanos, hermana José, hermana Esther, otro hermano más que quiera ayudarnos con la otra, hermano Job. Bien, ahí tenemos tenemos en el orden como dijimos, vamos a ver las 7, 8 y 9. ¿Cuál es el consejo para los hijos de Dios? ¿Cuál es el consejo para ti, para mí que queremos ser hijos de Dios? Dice, En 2 Timoteo 13, 14 al 17. Repito, 2 Timoteo 3, capítulo 3, verso 14 al 17. pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Bien, gracias, hermana. Dice aquí la pregunta número 7. ¿Cuál es el consejo para los hijos de Dios? Pero tú que conoces la palabra de Dios desde pequeño, como dice, persiste en ello. Persistir no quiere decir que vas a venir a la iglesia o a estudiar la palabra de Dios 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años. Es decir, ahora voy a descansar 1 año de ir a la iglesia, ya me aburrí. Si tú te aburres, si eres de las personas que te aburres, te vas a meter en serios problemas. Porque te vas a aburrir también de Dios. Y Él es el que te da toditito. Y si te abandona, quedarás solo. ¿Por qué? ¿En qué se conoce? Pues a lo mejor los zapatos que te compraste la semana pasada ya te aburrieron y los mandas a volar. O a la basura, o ahí los abandonas y compras otros. Y tienes una zapatería en tu casa. Porque ya todos no te gustan. O a lo mejor tienes una amistad y la cortas porque precisamente te cayó mal y ahora otra. No, cada día que pasa tienes que tener más amistades y tener precisamente más amigos, que unos para compartir la palabra de Dios, otros para convivirla y otros para enseñarles. Pero tienes que tenerlos. Pero que los zapatos, pues ahí estás tirando las bendiciones de Dios porque todavía tienes zapatos y vas y compras y ese dinero te podría hacer falta. O bien para ti, y si no lo tienes, ¿qué dijo el Señor? Pobres en tu casa siempre los que tendréis, y a alguien le van a hacer falta. Y algunas personas hacen en la bolsa de zapatos buenos y lo tiran a la basura. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted lo ha visto? Yo lo he visto muchas veces y digo, ¿pero por qué? Y le voy a ser sincero, a veces he tenido que sacar eso que está ahí, que está muy bueno, súper bueno, y lo llevo. Y luego digo, ¿quién quiere esto? Ay, hermanos, no llega ni hasta donde lo voy a llevar, por el camino se queda. Y cuando alguien sí tiene esa conciencia, no siendo de la iglesia, y llega y me dice, mira, esta bolsa la quiero para que la regales en tal lugar, hasta allí llega esa bolsa porque no la ofrezco en ninguna otra parte. Una ocasión, alguien me dijo, mira, ¿ves esta bolsa que está aquí? Está llena de comida. Quiero que la lleves allá donde tú dices y que la pongas allí para ver quién la quiere. La bolsa no llegó porque venía una persona en la calle, caminando, y se ve que, pues toda, como le decimos aquí en Estados Unidos, homeless, allá en México no sé cómo le dirán. ¿Cómo? Desamparados, que no tienen casa, no tienen nada. Y venía así, y casi, luego a veces llegan y piden una moneda o algo para comprar algo.
Y dije, como a veces le piden el dinero y van y lo usan para la droga o otras cosas, pues no. Pero le dije a aquella persona, oye, mira, esto es comida, ¿lo quieres? ¡Oh! Se puso bien contento, como que a eso iba a pedir. Y agarró, hubieran visto con qué gusto se lo llevó. Yo no se lo di, solamente fue el medio. Pero aquella persona que aún no conocía la palabra de Dios, que me dio esa despensa para que la llevara donde yo supiera, fue la que hizo la misericordia con aquella persona, sin saber quién lo recibió. Vea usted entonces que sí, en lo que has aprendido en ello, practícalo, vívelo, hazlo, muestra el amor a Dios y también a tu padre y a tu madre que necesitan ese apoyo. Voy a continuar diciendo aquí, dice que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, las cosas te pueden hacer sabio. Dice, persiste en ello, dice, ellos te podrán redarguir, te enseñan, te exhortan para ser un hombre perfectamente entero, para la honra y gloria de Dios. Vea qué hermoso entonces es hacer caso a los consejos del Señor para darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial y también a nuestros padres en la carne, el que ya no los tiene. Quisiera tenerlos para darles algo, un apoyo, una ayuda, por lo menos de vez en cuando, si no tiene la manera, pero siente aquel amor y si no lo puede hacer, cuando lo puede lo hace. Y si estás a un lado, pues no los deja en ningún momento, porque allí está, y ese es el verdadero amor. Dice aquí tenemos la pregunta número 8 para nuestro hermano Job, para nuestra hermana Esther. Dice la 8, ¿cuál es el resultado si obedecemos a nuestros padres? Hebreos 12, 9 al 10. Hebreos 12, 9 al 10. Los hermanos recomiendan que cuando usted lea despacio, porque hay algunos hermanos que leen despacio y tienen muy despacio y en diferentes partes del mundo y están siguiendo la lectura con nosotros, y si nosotros leemos muy rápido, ellos se van a quedar atrás y no, por oírlo y leer, no pueden entender, o algunos de ellos no entienden mucho español y tiene que ser despacio para ir precisamente entendiendo lo que se lee. Lea despacio, pero hágalo. Hermana Esther, la lectura que acabo de mencionar es Hebreos 12, 9 al 10. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y a los verdaderos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellas ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Amén. Bien. Ya nuestra hermana dio lectura a este pasaje y decía nuestra hermana que nuestros padres nos castigaban antiguamente lo que a ellos les parecía correcto. Pero ahora Dios nos castiga cuando hacemos algo mal, porque sabe que en el castigo, hermanos, precisamente va a haber una bendición. En una ocasión, voy a decir algo que precisamente sucedió en mi vida. Yo a veces tengo algunos sueños medio raros, pero en esa ocasión yo vi una tempestad terrible que la tempestad, la tormenta venía. Y yo decía, pero esa tormenta que viene ya empezó a llegar, pero no pude saber qué cosa era. Bueno, pues, hay veces que uno dice los sueños no tienen nada que ver, pero en realidad, hermanos, sabe que esas tormentas vienen a veces porque son problemas fuertes en su vida, que en realidad son un tormento para usted. Y en qué momento del tormento que usted tiene no se siente preocupado o triste o busca a Dios, o dígame si no, o se queda, ay Señor, haz lo que quieras. No, está clamando a Dios. Cuando termina aquel tormento, hermanos, su corazón no está más limpio que antes. La tormenta que vino lavó su corazón, ¿cierto o no? Una buena ilustración para un sueño que viene. Ahora, fíjese, ¿qué sucede? Hay mucho que aprender. Entonces, si usted a todo le saca provecho, bueno, lo va a entender. Y va a entender que sí, en realidad, Dios nos lava, nos limpia, nos corrige por nuestros errores, lo que sea. Pero aquí dice que precisamente Dios castiga. Los padres nos castigan como lo que ellos querían, pero Dios sabe bien lo que hace. Y si nosotros aprovechamos lo que hace Dios, hermanos, es para bendición, no para maldición. Vea. Entonces, en lugar de darnos, sí da tristeza, sí se preocupa, porque a quién no le va a doler
perder algo o tener un problema fuerte. Pero hermanos, después de todo ello, hermanos, viene algo bueno. No hay nada que duela o que cueste que no tenga un grande provecho o un grande valor. Bien, amados hermanos, ahora viene aquí la pregunta número 9 para nuestro hermano Job. Hermano Job, dice aquí la pregunta: ¿qué lugar ocupa en la ley de Dios este mandamiento? Tenemos 3 minutos para contestar, se nos acaba el tiempo. A ver, ¿qué Honra a tu lugar padre y ocupa? a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Yo voy a preguntar, ustedes escogen qué mandamiento es el primero, el 10º, el 7º, el 4º, el 5º. El 5º mandamiento. Bueno, ya varios hermanos dijeron que el 5º mandamiento. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Cuál es el primero? No tendrás dioses ajenos. Segundo, no te harás imágenes. Tercero, no tomarás Dios en vano. Cuarto, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y el 5º qué? No me corrigieron, hermanos, yo pensaba que sí. No. Voy a empezar otra vez. Sí, yo vi que unos hermanos me querían corregir, pero no, nomás fíjese, por ahí como es el final, es una prueba. Capciosa, precisamente para ver si me pone atención. Voy a repetir. Primer mandamiento. ¿Cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Oyen? Ok, segundo mandamiento. No te harás imágenes. Tercero. Ahora cuarto. Ahora sí, el día sábado. Y luego, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál fue? El 5º mandamiento. Ahora sí todos pensamos, todos nos pedimos, y ya la prueba ya pasó. Así es que, hermanos, ya otro día será otro día. Por ahorita voy a leer solamente el comentario, una hermosa lección en la cual nos damos cuenta de la importancia que tiene honrar a nuestros padres. Y recuerde que la honra al padre y a la madre, no solamente a papá y a mamá. Recuerde que tenemos nuestro Padre Celestial, el cual también quiere de nosotros una fidelidad, una lealtad, un amor. Y si nosotros nomás le dedicamos pues 1 hora para llegar a las 11:30 al culto, hermanos, no habiendo razón, si hay razón, allí Dios entiende. Pero si no hay razón, solamente porque quiero dormir más, allí sí Dios va a decir, pues tú no me das la importancia. Es como cuando papá y mamá están enfermos y usted mejor se duerme. ¿Qué le parece? ¿Está bien? ¿O le tiene que dar la medicina? Bueno, eso es algo muy grande, hermanos. Tomemos esto. Voy a tener la lectura. Dice así: la obediencia de un hijo trae una gran bendición para su vida, y la obediencia y honra al Padre o Dios trae vida eterna. Esfuérzate y sé valiente. Dios será contigo a donde quiera que fueres. Y recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios le bendiga más, hermanos. Y adelante, si algún hermano no tiene cuaderno o quiere cuaderno, todavía hay cuadernos. Quiero también a nuestros hermanos que nos acompañan en internet de diferentes partes del mundo, si usted necesita la lección o el cuaderno completo, mándenos su correo electrónico y en segundos le mandamos precisamente su correo para que lo tenga. Dios le bendiga y pasa a vosotros.